Bien, amados y amigos, hermanos del alma, hermanos en Cristo, tengan ustedes un buen día, un día muy especial. Y ahora, una vez más, estaremos con ustedes para hablar y meditar sobre un tema importante basado en la historia del joven rico. Se encuentra una historia narrada por el evangelista San Marcos, biógrafo, en el capítulo 10, del versículo 17 hacia abajo, la historia del joven rico. Y hoy día vamos a estar compartiendo en cuanto a la verdadera riqueza. Hay riquezas de diferentes caracteres, ¿no? Riquezas físicas, materiales, económicas, intelectuales, teológicas, etcétera, ¿no? Y dentro de la riqueza espiritual, ¿no? Dentro de la riqueza bíblica, la riqueza doctrinal o teológica, hay otra riqueza más importante, porque uno puede tener como riqueza espiritual el conocimiento básico de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? El conocimiento básico de la ideología que presenta la palabra en sus diferentes características literarias, ¿no? Un contexto profético, apostólico, etcétera, ¿no? Histórico, legal. Pero hay otra riqueza más importante que va más allá de la teoría doctrinal, la teoría bíblica, la teoría teológica, que viene a ser la praxis, o sea, la práctica de lo que hemos conocido. Entonces, vamos a tratar también de matizar ciertas riquezas, diferentes características, tanto físicas como también económicas, como virtuales, otras riquezas espirituales, teológicas, como también la riqueza más importante, que radica en la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a comenzar dando lectura a este capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y voy a dar lectura de una manera progresiva para tratar de ahorrar un poco de tiempo. Y voy a comenzar con el primer versículo, el verso 17, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Termina y cierra el texto aquí con una interesante pregunta. Pero esta historia del joven rico no solamente nos presenta a un joven que era afortunado en un sentido económico, rico, riquezas, oro, plata, etcétera, ¿no? Pero aquí en estas primeras partes, en este texto, pues, principalmente, aquí no se comienza a intuir una riqueza física porque no hay un signo exterior, a no ser que simplemente que el prefacio lo indica. El prefacio dice joven rico, y eso implica que es una riqueza de carácter física, material, económica. Pero el texto no está indicando una exteriorización de riqueza, joven rico. Más bien está hablando y encontramos en ellos una serie de riquezas espirituales muy dignas de imitar. Es decir, eh, hay un contexto de interpretación o de imaginación donde nosotros, cuando hemos escuchado esta historia o nos han interpretado la historia, nos han comentado la historia, nos han discutido, nos han explicado y aplicado la historia, siempre hemos tenido una concepción de que solamente en este joven rico hay una riqueza de carácter material, pero no es así. Es decir, sí hay materialidad, pero también hay riqueza espiritual que vamos a, a descifrar y vamos a describir cada una de esas riquezas de carácter espiritual que encontramos en el joven rico. Vamos con la primera, riqueza. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Ya. Esa persona que corre hacia él, obviamente es el joven rico. Pero vamos a mirarlo, esa secuencia, vamos a observarla en un sentido espiritual, de que algo lo está impulsando a acercarse con presteza, con prontitud, con inmediatez a Jesucristo. Algo. Y entonces ese algo tiene que ver de que había un deseo vehemente, profundo,
de este joven rico de acercarse a Dios. Que eso podemos interpretarlo en un sentido figurado y espiritual, que este joven rico tenía una amplia sed de Dios. Era un sediento de Dios. Una característica muy importante en todo creyente. Una característica pero muy esencial en todo aquel que quiere acercarse a Dios. Mantener viva esa llama que le permite acercarse, no sentir el calor y la presencia de Jesucristo. En este caso, el joven rico en el sentido espiritual se está acercando hacia Jesús. Está corriendo hacia Él, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrando una ferviente y profunda necesidad de sentir la presencia de Jesucristo, de sentir la presencia de Dios a su lado. Le urgía a satisfacer aquella necesidad. Ahí podemos nosotros entender de que tomando esa característica del joven rico y adoptándola, ¿no? Y esculpiéndola en nuestra personalidad, debería de reflejarse en nosotros desde que nos levantamos nosotros, cuando despertamos y estamos conscientes que estamos con vida. Entonces, que se manifieste en ese momento el deseo de Dios, el hambre de Dios, pensar en Dios, meditar en Dios, agradecer a Dios, decirle gracias, Dios mío, por el aire que estoy respirando, gracias porque he amanecido vivo, gracias porque he amanecido con la oportunidad de gozar de cada una de las grandes promesas que tú tienes para mí. Y abrir luego, o en la mente, mentalmente, citar, abrir la mente y citar, ¿no? Hacer un poco de mnemotecnia y un poco de memorización y memorizar un texto, el texto más hermoso, la promesa más hermosa, como que Dios nos despierta en nuestro sueño con un beso en su versículo. Es una parte de ser un sediento y un hambriento de Dios. O sea, vemos aquí una característica, una riqueza espiritual muy importante en este joven rico. La segunda riqueza que podemos encontrar es en el mismo texto. Vamos con la segunda riqueza del joven rico. Dice en el mismo verso 17, dice, al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Hincando la rodilla delante del Señor. Que vemos aquí que este joven rico está mostrando una riqueza espiritual que primeramente se manifiesta en la sed, el hambre que tenía de Dios. Y ahora vemos que este joven ahora es un joven de oración, que se está inclinando, se está humillando delante de la presencia de Dios, de Jesucristo. Entonces, este era un joven que tenía ciertas características positivas y constructivas. Había un tesoro devocional en él que nosotros debemos de imitar, de copiar, de emular. Entonces, vemos una segunda riqueza espiritual del joven rico. La primera, que era un joven sediento de Dios. Segundo, que estamos observando, que era un joven de oración, de clamor, de intercesión. Bien, seguimos para la tercera riqueza espiritual de este joven. Mismo verso 17, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, antes de llegar a la pregunta en sí, no, primeramente vemos de que la expresión de él que le dice, maestro bueno, que él está identificando una característica, un atributo importante de Dios, pero dentro del marco de esos atributos, él está manifestando lo que es Dios. Y le está diciendo, maestro bueno, bondadoso, benigno, amoroso. Lo está adorando al Señor. La alabanza tiene un contexto de gratitud por lo que Dios nos ha concedido. Te doy gracias, Dios mío, por la salvación, te doy gracias por la oportunidad de ser bendecido, te doy gracias por haberte conocido, etc. Pero la oración tiene otro contexto. La oración no simplemente es una mera gratitud, una expresión de gratitud hacia Dios, sino que la adoración te permite describir lo que es Dios, amoroso, omnipotente, omnipresente, etc. Y aquí él está expresando una de las cualidades que se desprende del amor de Dios. Maestro bueno, bondadoso, benigno. El joven rico está adorando a Dios, está adorando a Jesucristo. Entonces, estamos viendo de que este joven rico no solamente era rico en un contexto de carácter económico,
de contexto físico o material, sino que también es un hombre rico. ¿Por qué? Porque estamos en la Biblia describiendo cada una de las riquezas espirituales que se están manifestando en el texto, en las cuales nosotros tenemos que ser imitadores de lo bueno. San Pablo dijo claramente en su carta a Tesalónica, capítulo 5, no sé si es el 19 o 21, dijo él: examinadlo todo y retener lo bueno. Entonces, nosotros no vamos, claro que sí, vamos a ver muchas defecciones en este joven rico más adelante, conforme vayamos disertando progresivamente el prefacio, texto por texto. Vamos a encontrar ahí al final, casi al final, una defección que nos decepciona también, ¿no? Si vamos a ir, pero primeramente vamos a describir, ¿no?, lo imitable, ¿no?, lo constructivo, lo positivo que nosotros tenemos que extraer de esta hermosa historia. Entonces, vamos a la cuarta riqueza espiritual de este joven rico. Luego dice en el verso 17, estamos leyendo, dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí vemos un interés de una característica soteriológica. Vemos en el joven rico un interés soteriológico. La soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación, de la extensión, de la redención. Y le está diciendo: maestro, por favor, estoy muy interesado en conocer cuáles son los pormenores, los detalles que circundan sobre la salvación. ¿Qué cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Vemos entonces el interés soteriológico del joven rico, interesado por heredar la vida eterna, ¿no? Es como decir, cuando uno abre la boca de Dios, es decir, abre la Biblia y comienza a hacer preguntas, comienza a interrogar a la Biblia, comienza a interrogar a Dios, ¿no? E interroga a los profetas, e interroga a los apóstoles. Es decir, comienza a preguntar, ¿no?, al Nuevo Testamento, a los profetas, cuáles son los conceptos, las definiciones que circundan sobre la salvación. Lo mismo hace en el Nuevo Testamento con los apóstoles, y le pregunta a Pablo, le pregunta a Pedro, le pregunta a Juan, qué significa o cómo alcanzar, cómo conquistar la salvación. Se llama un interés de carácter soteriológico. Y nosotros tenemos que estar pendientes siempre, porque el autor de Hebreos dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. Y entonces vemos aquí, en esta experiencia, en esta actitud del joven rico, una riqueza muy importante: el interés soteriológico, el interés por conseguir, el interés por conservar la salvación. Nosotros ya hemos conquistado la salvación gracias a Jesucristo, gracias a nuestra fe en Él y nuestro arrepentimiento sincero. Hemos conquistado la salvación, pero nuestro deber es, ¿qué cosa? Conservarlo, asegurarlo. Y la única manera de asegurar una salvación que tanto le costó a Jesús en la cruz del Calvario, es andar conforme a los parámetros, conforme a las ordenanzas, conforme a las directrices que nos está imponiendo la palabra de Dios. Bien, entonces estamos viendo cuatro características importantes, cuatro riquezas espirituales del joven rico. La primera hemos visto que era un sediento de Dios. La segunda, que era un hombre de adoración. La tercera, un hombre de adoración verdadera. Y la cuarta, que era un hombre interesado por la salvación. O sea, hemos visto en él un interés de carácter soteriológico. Pero había un punto más importante. Había una quinta virtud, había una quinta riqueza que el mismo Jesucristo se encargó de observarla. Vamos a ver lo que dice en el versículo 19. Jesús le dice: los mandamientos sabes. ¿Sí? Los mandamientos sabes. O sea que el joven rico tenía conocimiento de la Torá, conocimiento del decálogo mosaico, porque describe una parte, la segunda parte del decálogo, porque el decálogo mosaico, que está descrito en el libro de Éxodo capítulo 20, tiene dos partes. Tiene una parte correspondiente a su carácter divino y el otro correspondiente a un carácter antropológico, es decir, los deberes del hombre para con Dios. Y también la parte primera, que tiene un contexto divino, son nuestras responsabilidades como hombres creyentes, como hombres devotos ante Dios, que son los primeros 4 mandamientos. Es mi responsabilidad nuestra de creyente para con Dios. Y los restos 6 mandamientos son la responsabilidad nuestra para con nuestro prójimo. Que bien supo
condensar nuestro Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 22, cuando Él condensa los 10 mandamientos en dos, donde dice, ama a Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, que son, como diciendo, obedece los 4 primeros mandamientos de la ley mosaica, y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, está hablando de nuestra responsabilidad para con el prójimo, ¿no es cierto? O sea, tengo que honrar a papá, a mamá, no tengo que robar, no tengo que matar, no tengo que calumniar, no tengo que codiciar nada, etcétera, ¿no? Esos son los mandamientos horizontales, ¿no? Del hombre para con el hombre y vertical del hombre para con Dios. Y entonces Jesús está hablando los mandamientos, dice, ojo acá lo que dice acá. Mire, dice en el versículo 19, los mandamientos sabes, los mandamientos conoces. Bien, va más adelante, vamos a investigar de qué se trataba el conocimiento del joven rico, ¿no? Hasta cuál era la limitación de ese conocimiento, hasta dónde llegaba. ¿Llegaba a una mera teoría o podía llegar a la praxis? O sea, la práctica. Una cosa es una riqueza intelectual, una riqueza bíblica, una riqueza teológica, una riqueza doctrinal, un conocimiento amplio de toda la geografía de la Biblia, una teoría excepcional. Pero si no se ha cruzado y llegado a la meta de la práctica, ¿de qué vale el conocimiento? Bien, seguimos. Entonces, estamos aquí observando que hay 5 riquezas espirituales que son dignas de imitar en el pueblo devoto, en la iglesia que sigue las ordenanzas de Dios, cristianismo, etc. Pero aquí había un asunto muy importante, donde había algo que faltaba al joven rico. Yo puedo imaginar que cuando Jesucristo le está diciendo los mandamientos, conoces, tienes conocimiento. Y yo creo que la alegría del joven rico era amplia. Reconocer, o observar y escuchar del propio Jesús que le decía que tenía conocimiento de la Torá, que tenía conocimiento de la Tanaj, que era la palabra de Dios usada en aquellos tiempos. Todavía no estaba la Biblia completa en el Nuevo Testamento. Solamente había enseñanzas y escrituras referentes al Antiguo Testamento, que los judíos llamaban Tanaj. Y dentro del marco de la Tanaj también estaba la Torá. Y dentro del marco de la Torá estaban los mandamientos que Dios estaba ahora describiendo ante el joven rico. ¿Y cuál es su mandamiento? Vamos a leerlos. Dice el 20, el 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudas. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces le está citando, ¿no?, los mandamientos de carácter horizontal que describe Mateo 22, 39, cuando él condensa en dos los 10 mandamientos, en ama a Dios y a tu prójimo. El amar a Dios corresponde a los 4 primeros mandamientos de la ley mosaica. Y el amar al prójimo es competencia de los mandamientos y responsabilidades del hombre para con el hombre. Bien, le está citando entonces los mandamientos horizontales de hombre a hombre. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Le dice lo siguiente, en el versículo 20, dice, él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todos estos mandamientos horizontales lo he guardado desde mi juventud. Maestro, yo he honrado a mi padre. Maestro, yo he honrado a mi madre. Maestro, yo no le he robado a nadie. Maestro, yo no he estafado, no he despojado a nadie. Maestro, yo no le he quitado a su mujer a nadie. Yo no he adulterado, maestro. Maestro, yo no he asesinado ni matado a nadie. No he usado de revólver, ni pistola, ni granada, ni cañón, ni misil, ni tanque, Señor. No he agraviado a nadie. No he ofendido a nadie. No he codiciado a nadie, nada, Señor. Tampoco he calumniado, Señor. He cumplido con la ley.
horizontal, de amar a mi prójimo. Bien, pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Leemos. Dice en el versículo 19 y 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. O sea que él tenía ya el conocimiento de la palabra, de la Taná, de la Torá, de los mandamientos de su juventud. ¿De qué está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? En la cultura judía hasta hoy, cuando un niño judío cumple 12 años, es constituido en una ceremonia especial como un bar mitzvah. Un bar mitzvah era un joven de que ya pasaba de la adolescencia a la juventud. 12 años. Ya era un ciudadano hebreo, como ahora es un ciudadano israelita. El bar mitzvah, 12 años, que es una ceremonia muy interesante. Yo estuve viendo la vez pasada, me encanta ver ceremonias bismat del bar mitzvah. O sea que los jóvenes cuando ya entran a una mayoría de edad, a los 12 años en Israel, una ceremonia preciosa. No era una ceremonia protocolar, no era una ceremonia obligada, no, sino que el bar mitzvah se constituye como una especie de una consideración más importante en la vida del creyente, del devoto judío. Era una fiesta espiritual muy importante, donde había regocijo, había gozo, había una entrega de dedicación hacia Dios, como diciendo, ahora yo comienzo con más fuerza a amar a Dios. Ahora comienzo a cumplir la Torá con todo mi corazón. Es una fiesta, porque hasta ahora se da, importante y maravillosa, una fiesta espiritual, no meramente protocolar. No, era una fiesta verdadera del alma, el espíritu, que serán los jóvenes, los adolescentes que ya pasan ya a una adulta a 12 años. Entonces, este joven había sido instruido en la Torá. Tenía conocimiento desde pequeño, o sea, desde jovencito, de los 12 años. Y entonces, ahora estamos viendo, está frente a Jesucristo, y Jesús está también contento y está un poco, digamos, maravillado, ¿no? Porque las características que había presentado ante él, sediento de Dios, ¿no? Hombre de oración, de adoración, preocupado por heredar la vida eterna, con conocimiento de la Torá, practicante. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? O la reacción y respuesta de Jesús. Porque vamos a ver una reacción de Jesús y una respuesta de Jesús. Veamos la Biblia. Entonces el verso 21 dice, luego de que le dice en el 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús dice en el 21, Jesús le dice, Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. La primera reacción es que lo mira y dice, lo amó. Tal vez una expresión física del amor, porque el amor no es un mero bla, bla, bla. El amor no es verborrea. El amor no es una promesa. El amor es praxis. El amor es práctica. El amor es hechos y no palabras. El amor. Tal vez se acerca, lo mira, lo toma de los hombros, le expresa afecto, lo mira, o tal vez un pequeño abrazo, pero luego le dice, está bien, me encanta tu manera de acercarte a mí, me encanta tu estilo de oración, tan directa, tan frontal, me seduce tu adoración sincera en espíritu y en verdad. Me complace tu deseo de obtener la vida eterna.
Y también me alegra el conocimiento que tiene de la Torá y la Tanaj. Pero, hijo, eso no es suficiente. Una cosa te falta. Imagínense. Yo creo que antes de que Jesús le diga al joven rico, una cosa te falta, quizá en un sentido peyorativo, en un sentido coloquial, perdonen ustedes mi expresión, el joven rico pensó que había campeonado. La hice, cumplí, pero no. O excepción, cuando Jesús le dice que no era suficiente el ser un sediento de Dios, que no era suficiente orar y cantar y alabar y adorar y tener un deseo realmente profundo, constante, consecutivo, permanente y asiduo de mantener la vida eterna, que no era suficiente el conocimiento de la palabra de Dios, sino que había una cosa importante que hacer. Por eso que me está diciendo, una cosa te falta. Y cuando el jovencito, me imagino, cuando recibe esto, pensó que iba a recibir una alabanza del propio Jesucristo, una palabra que lo iba a edificar y contentar, una palabra que le podía hacer creer que había ya alcanzado con su objetivo de heredar y asegurar la vida eterna. Pero al contrario, o excepción, Jesucristo le dijo que no era necesario, que era necesario, pero que faltaba una cosa te falta, le dice. ¿Y qué es lo que le faltaba? Una de las riquezas importantes del joven rico es que tenía conocimiento de la Torá. O sea, tenía conocimiento de la parte antropológica de la Torá, en la que corresponde del hombre al hombre, no del hombre a Dios, que son los primeros 4 mandamientos. Entonces, cuando le dice, una cosa te falta, se encanta. Y él dice, pero ¿qué me puede faltar? ¿Qué cosa me puede faltar? Si cumplo con todos los requisitos devocionales de Dios. Oro, ayuno, vigilo, voy al templo, diezmo, ofrendo, congrego, canto, danzo, etcétera. ¿Qué me puede faltar si yo estoy siempre pendiente de la escuela dominical? Yo estoy presente, número 1, en mi discipulado y formación teológica. ¿Qué me puede faltar? Una cosa que son. O sea que te falta, le dice a joven rico, tienes mucha teoría, pero te falta la praxis. A veces hablamos, enseñamos, ministramos, compartimos, que amamos a Dios. Pero a veces nuestros hechos, dichos, pensamientos, intenciones, lo difícil. Así, por ejemplo, somos teóricos, pero no hemos entrado en la praxis de la teoría. Pues ahora Jesús le está diciendo, me encanta tu teoría, tu conocimiento teórico, pero ahora yo quiero que tú me demuestres si en verdad amas a tu prójimo. Porque ya me dijiste que amas a tu mamá, que amas a tu papá, que no le quitas la compañera a tu prójimo, que no lo asaltas, ni lo matas, no lo asesinas, ni lo calumnias, ni codicias nada de sus bienes. Pero ahora demuéstrame con la praxis, con la práctica. Demuéstrame tu teoría. Así que lo que te falta a ti es esto. Y seguimos leyendo. Dice el 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Anda, reúne todo lo que tienes, ¿no? Véndelo, conviértelo en efectivo y comienza a repartirlo entre los pobres.
y quédate sin nada. Primer golpe. Fue como un gancho al hígado. Segundo, ¿qué cosa más le faltaba? Porque no solamente le faltaba una cosa, sino eso que le faltaba reunía 3 requisitos. La primera era un despojo de sus bienes. Un despojo de sus bienes. La segunda tenía que ver con una obtención de bienes espirituales. La primera con un despojo de bienes materiales para poder adquirir bienes espirituales. ¿Por qué? Leamos el 21. Dice, entonces Jesús mirándole, llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Da para que recibas. Entrega para que recibas. Una cosa te falta. Despójate de tus tesoros materiales y obtén riquezas espirituales. Está en discusión el hecho de suponer o dar una interpretación literal al texto en cuanto a que Jesús le está orillando o obligando a que entregue su dinero a cambio de la salvación. Eso de ninguna manera vamos a aceptarlo, porque no somos salvos por obra, sino por gracia. Por lo tanto, la interpretación de este texto en cuanto a la demanda de Jesús que entregue sus diezmos, no, su riqueza, no precisamente tiene que observarse o analizarse en un sentido literal, sino también figurado, que nos gustaría discutir en otra oportunidad. Porque pedirle que entregue todo, se quede sin nada, bueno, ¿de qué iba a vivir? ¿De qué iba a sobrevivir? ¿Dónde iba a vivir? Etcétera. Que son buenas preguntas, que son legales. Bien, pero más allá de esto, el Señor quería ver la reacción, si estaba dispuesto a pagar precio por conquistar la vida eterna. Donde uno de los pasos para conservar la vida eterna, para conquistar la vida eterna y conservarla, no solamente es mantenerse en un ejercicio devocional como que describe la palabra que hemos descrito punto por punto, sino que también lo importante es que uno constantemente se esté despojando de aspectos materiales, de egoísmos, de cuestiones que no tienen mucho valor, que no suman para ir avanzando hacia la conquista de la vida eterna, sino que uno tiene que estar diariamente conquistando un valor espiritual, hacer tesoro en el cielo, cada día ser más justo, cada día hacer una gran manifestación, una gala de una descripción y manifestación del don del Santo Espíritu de Dios. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre y benignidad, que son 9 manifestaciones del fruto del Santo Espíritu de Dios. Son riquezas que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir potencializando con un carácter renovado que se va enriqueciendo cada día más. Dejar la tacañería, la dureza, la codicia, la indolencia, que son riquezas entre comillas materiales, que no edifican nada, sino hacer riquezas espirituales, que son contrarias a las materiales. Claro está de que nosotros tenemos que proveer el sustento, porque aquel que no provee para los suyos es un incrédulo, obvio. Pero estamos marcando un principio de autoridad, un principio de valores, donde le está diciendo el Señor que tu prioridad no sean las cosas materiales, tu prioridad sean las cosas espirituales, porque son los requisitos del reino de Dios en la tierra. Ya Jesucristo había dicho algo muy interesante y muy importante. Parece que está en Mateo capítulo 6, en el versículo 31 hacia abajo, al 33, donde está diciendo, no te estreses, no te afanes, no te angusties, no te aflijas. Cuando hay una necesidad y a veces no tienen para comer, para beber o para vestir.
No te estreses porque así se estresan los gentiles. La gente que no está dentro del reino de Dios. La gente que no conoce de Dios. Cuando tú tengas esta necesidad, estoy parafraseando el texto, tú lo que tienes que conocer y saber es que Dios está expectante de cada una de tus necesidades. Y si Dios está expectante de cada una de tus necesidades, Él no solamente está en un sentido de curiosidad, de morbosidad, de ver cómo padecemos en nuestras necesidades, nuestras angustias y adolescencias de carácter material, sino que Él está dispuesto a saciar, a convertir nuestra necesidad en abundancia, en convertir nuestro fracaso en éxito, convertir la maldición en bendición y aún convertir la enfermedad en salud. Pero había algo que hacer. Y concluye en 33 en Mateo 5, Jesús le está diciendo, Mateo 6, perdón, le está diciendo, busca mi reino de justicia para que lo más venga por añadidura. Que eran principios del reino. Busca primero. No busque la materialidad primeramente porque Dios conoce nuestra necesidad. Busca las cosas de arriba y lo demás viene por añadidura. Eran principios del reino. Y aquí Jesucristo le está presentando principios del reino. Que para conquistar la vida eterna era importante poner como prioridad las cosas, las riquezas, los tesoros espirituales y abajo los materiales. Que es importante la riqueza material, que es importante. Dios nos permite por su misericordia vivir a los que son bendecidos económicamente con holgura, con comodidad, degustar de la vida un poquito más agradable en el vestir, en el comer, la asistencia médica, etc. Es una gran bendición ser bendecido económicamente. Qué bendición comer bien. Qué bendición disfrutar de un buen café de grano, recién pasadito, etcétera, ¿no? De una comida natural, una comida fresca, etcétera, ¿no? Qué interesante, qué bueno es esto. Pero Dios pone que cuando uno entra en el camino de Dios, marca una prioridad. Y las cosas que antes dominaban en nosotros, como las cosas materiales, ya pasan a un segundo orden. Pasan a un segundo orden ya. Entonces, el primer orden son los tesoros espirituales y ya bajan un poco de prioridad las cosas materiales. Eso es lo que le está presentando como requisito al joven rico para conquistar y heredar la vida eterna. La segunda le está diciendo, busca, la primera tiene que ver con el despojo, la segunda para la adquisición del tesoro espiritual. Si no hay despojo material, no hay adquisición espiritual. Despójate de tu materialidad, de mente, de corazón, de espíritu, las cosas materiales, para que puedas conquistar las cosas espirituales, lo que le estaba faltando. Y luego le dice, la tercera, leamos el 21. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El tomar la cruz implica un tercer requisito para conquistar la vida eterna. Primero era el despojo de las cosas materiales o un despojo de las cosas que se constituyen como obstáculo para alcanzar la vida eterna. El dinero no es un obstáculo. El dinero es una bendición cuando es bien usado, cuando es bien administrado. Es una bendición. El amor al dinero sí es problemático. Porque Pablo advierte a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando no hemos conocido a Cristo, había ambición, codicia, avaricia y amor al dinero. Pero ahora en Cristo ya no entra la codicia, sino una buena administración del dinero, que es otra cosa diferente. Pero acá, ahora, como tercer requisito, le está diciendo a él, agarra tu cruz y sigue. O sea que agarra el peso de tu responsabilidad. Agarra un compromiso, una tarea, un trabajo, un servicio en el reino de Dios. Toma tu cruz no solamente para crucificar tu vieja naturaleza. Toma tu cruz, oye, joven rico, no solamente para que tú puedas crucificar en él al hombre avaricioso,
al hombre codicioso, al hombre avariento, ¿no? Al hombre material, el hombre metalizado, materializado en todos los contextos. Crucifícalo. Sino también agarra tu cruz, ¿para qué? Para que sigas una responsabilidad. Y ven, sígueme. Ajá. Agarra tu cruz, pero no como tú quieres. Agarra tu cruz con una gran responsabilidad. En tu cruz ya sepultaste tu vieja naturaleza. Y en tu cruz tú estás asumiendo una responsabilidad para seguir a Jesucristo. A Jesús se le sigue no solamente con un contexto soteriológico de alcanzar salvación en Él, sino con un contexto de servicio, de poder servirle, disponer de tus habilidades, tus talentos, todas esas cosas positivas que tú tienes. ¿Para qué? Para servir a Dios de una u otra manera. Que tú tienes una responsabilidad con Dios, para con la obra de Dios, para con los negocios del Señor. Como decía el Bat Mitzvah, Jesús, en Lucas capítulo 2, en el versículo 49, no le dice a su mamá, ¿no sabías que los negocios de mi padre me es necesario estar? Se estaba preparando para el servicio expiatorio, obviamente. Entonces, cuando le está diciendo al joven, agarra tu cruz y sígueme, ¿no? Crucifica tu naturaleza y agarra tu responsabilidad para que puedas seguir. A Dios le seguimos con un espíritu de servicio, de ser un signo no de resta, sino un signo de suma, de multiplicación, nunca de resta ni división, sino un signo constructivo, un signo evolutivo, un signo progresista. Entramos al reino con una mentalidad de producir, de fructificar, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Conforme a su imagen. Y dentro del marco de la imagen de Dios está ese carácter multiplicativo de Dios. Lo pone al hombre para fructifique, se multiplique, se extienda. Le da semilla, agua y tierra para que fructifique en el huerto. Es un Dios de multiplicación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando el joven rico recibe esta propuesta de Dios, porque él le hace una pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le está contestando ahora lo que tenía que hacer. Le está diciendo que no era suficiente el ejercicio devocional que le estaba administrando, sino que había una cosa más que le faltaba a él, que tenía que ser un despojo de esos bienes que obstaculizaban el camino de la salvación. Dos, que tenía que hacer riquezas espirituales. Y tres, que tenía que tomar una decisión, ¿no?, de un cambio definitivo de naturaleza, crucificando su viejo hombre, codicioso, avaricioso, etc., ¿no?, y tomar una responsabilidad para seguir el camino de la salvación. Pero quisiera ver una idea acá donde honestos, ¿no?, muy importante, en una frase. Vamos a leer nuevamente, verso 21. Entonces, Jesús mirándole, llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ven, sígueme, una palabra clave en el texto. ¿Por qué? Porque antes de que diga, ven, sígame, vemos de que Jesús le ha propuesto dos puntos importantes. Uno, despojarse de esos bienes que obstaculizaban el camino de la salvación. Y dos, la recepción y conquista de tesoros espirituales. Cuando uno está dispuesto, ¿no?, a cambiar las prioridades, a poner las cosas espirituales primero que las cosas materiales, entonces ahí estamos tomando una actitud que le complace a Dios, ¿no? Entonces cuando vemos de que Dios le está diciendo primeramente, acepto, despójate de los bienes materiales y conquista los tesoros espirituales. Entonces cuando las personas, los creyentes, los devotos, están dispuestos a marcar una prioridad, donde prioricen las cosas espirituales sobre las materiales, entonces Dios le dice, ahora sí, ven, agarra tu cruz, tu responsabilidad y sígueme. O sea, Dios está haciendo un llamado a gente que está dispuesta a cambiar de prioridad.
de que su mentalidad no sea tan material, tan física, tan materialista, sino que sea un poco más espiritual, que busque primeramente las cosas de Dios, sabiendo que las demás cosas vienen por añadidura. Ven, ahora sí, está buscando eso. Ven, le dice a aquellos que están dispuestos a marcar prioridades, que están dispuestos a deshacerse de cosas que no convienen a la salvación, a ellos que están dispuestos a hacer tesoro en el cielo. A ellos le dice, ven, toma tu cruz, toma tu sello, toma tu responsabilidad y sígueme. Y cuando le está marcando estos tres puntos para heredar la vida eterna, Jesús le está contestando lo que tenía que hacer para heredarlo. Porque pensaba que era simplemente el ejercicio devocional, pero se equivocó, como muchos estamos equivocados. Entonces, dice el 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones de las cuales no quería despojarse. De aquí surge también varias advertencias, como también varias enseñanzas. El joven rico, que era un hombre también rico en el sentido espiritual, muy interesado en ir a la vida eterna, conocedor de la palabra, de oración, de adoración, sediento de Dios, ¿no? Vemos que cuando Jesús le pone las pautas, va al grano, porque Dios siempre está respondiendo a las interrogantes. El rico le está diciendo, Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Eso le está diciendo. Cambia de prioridades. Que el primer lugar en tu vida, en tu corazón, no sean las cosas materiales, sino las espirituales. Luego, toma tu cruz, tu responsabilidad y sígueme. Crucifica bien tu vieja naturaleza para que puedas seguir. Toma una responsabilidad para que puedas servir, porque si yo te llamo para que me sirvas, no para que te sirva siempre a ti, sino que tú también tienes que servirme, de que no trabajas, que no comas. Pero cuando escuchas todas estas cosas, entonces decide renunciar. El joven rico renunció a la vida eterna, porque no quería pagar precio. ¿Y por qué no quería pagar precio? Porque no quería despojarse de sus posesiones. ¿Qué posesión en nuestras mentes? ¿Qué posesión en nuestros corazones? ¿Qué corazón en nuestros, qué cuestión en nuestros corazones o posesión nos está impidiendo de que aseguremos la vida eterna? Quizá tenemos una riqueza emotiva, una riqueza prohibida de carácter afectivo, que nos sentimos de repente atraídos, ¿no?, por algo que no es nuestro, por algo que es ajeno. Y es una riqueza que nos está impidiendo conquistar la vida eterna. Quizá haya otros intereses, haya otros tipos de riquezas para nosotros que queremos tanto. Es una riqueza, es un tesoro esto. Esto es muy difícil que yo me despoje de estas cosas porque siento que es lo mejor de mi vida. Pero eso que consideran que es lo mejor de tu vida, esas posesiones que se constituyen como obstáculo para impedir que conquiste la vida eterna, eso es lo que Dios nos pide que nosotros nos desechemos. Que nos despojemos de esos tipos de riquezas que obstaculicen el camino de la herencia de la vida eterna. Bien, amados hermanos y amigos, creo que Dios ha sido claro una vez más con la palabra y esperamos de que esta palabra en la cual hemos meditado, hemos expuesto, tenga una vez más la virtud de tocar la puerta de nuestras conciencias y aceptarte que Dios de una u otra manera nos ha hablado en nuestras vidas. Que tenemos que rescatar a todas las virtudes del joven rico, pero de evitar, ¿no?, las cuestiones que impidieron que él heredase la vida eterna. Ya no puedo detallar más, ya a buen entendedor, pocas palabras. El que tiene oído, oiga lo que la palabra inspirada y el Espíritu Santo habla a su pueblo. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.